Voy a modificar el orden que pretendía desarrollar la fundamentación de mi voto en contra de los tres proyectos en tratamiento. Primero, saludando a los senadores que finalizan su mandato, expresándole el mayor de los beneplácitos y los mejores deseos en las actividades que vayan a desplegar. Por ahí no hay oportunidad de hacerlo, y que ha sido realmente un placer poder trabajar con ellos. Pasada la salutación, yo no voy a, por razones de economía en la exposición, voy a hacer mío en todos sus términos y alcance la exposición de la senadora Negre de Alonso en el tema constitucional y de la senadora García, ¿no es cierto?, en torno a los aspectos legislativos contradictorios. Es decir, la demolición del sistema de autonomías provinciales, el allanamiento de las cuestiones federales, creo que es la pieza clave desde el punto de vista de la discusión legislativa. Tampoco voy a hablar de la técnica, de las curiosas técnicas legislativas con que este gobierno, que para eso tiene imaginación, siempre nos sorprende. O sea, obodoques gigantescos que traen, ¿no es cierto?, 40 cuestiones distintas, como la ley de reparación histórica de los jubilados, para terminar luego votando un blanqueo sin inversión en el país, ¿no es cierto?, y por un decreto autorizando a los parientes de los funcionarios para poder blanquear, o como esta estructura de un trípode normativo, que en realidad es una trampa. Esto no es un pacto, es una trampa es un pato. Hoy tenemos un pato encerrado en una armazón donde se nos dice, esto no se toca porque si toca, dispara. Entonces, de golpe se me ocurre, tiene que haber otra explicación de esto. Y la explicación de esto es qué particular concepto de la política tiene, ¿no es cierto?, el gobierno que hoy nos gobierna. Es decir, hoy ponemos, creo yo, dibujamos con claridad en este avasallamiento de garantías constitucionales, en este intento, digamos, de limitación de la capacidad autónoma de una provincia. Si no se cumplen determinadas metas, estas son las sanciones, se carecen de los recursos. Como bien se decía, mañana el análisis político de los habitantes, ¿no es cierto?, determina de golpe que hay que modificar política. No puedo porque estoy encorsetado, ¿no es cierto?, por esta imposición del gobierno nacional. Es decir, y lo gracioso es esto, estamos viendo que de golpe esto es una atribución del gobernador. El gobernador viene y firma, el gobernador debe, a su vez, ordenar a sus legisladores que deben hacer. Es decir, la división de poderes. La calidad institucional evidentemente no tiene entidad justipreciable o valor, ¿no es cierto?, para el gobierno. ¿Por qué? Porque esta restauración conservadora puesta en marcha, que hace rato que lo vengo denunciando, tiene su etapa de instrumentación en algo que vamos a llamar el unicato. El concepto del ejercicio de la política de este gobierno es celebrar acuerdos, como los comisarios bonaerenses, entre comillas, los porongas, que eran los dueños, ¿no es cierto?, del poder territorial. Es decir, entonces, en vez de articular la política como el escenario donde intereses contrapuestos y disímiles ordenan, discuten, confrontan y resuelven, simplemente la política es ponerme de acuerdo con determinados jefes a manera de estancieros, 20 estancieros, ordenamos cómo debe ser el sistema político argentino. Es decir, lo que sí le debo reconocer a este gobierno fundamentalmente es que no erra nunca. El vizcachazo no lo erra. Cada vez que resuelve algo, siempre es para el mismo lado. Por lo tanto, esta no es ni una discusión jurídica ni una discusión económica. Esta es una discusión política. Toda vez que el gobierno tiene que resolver un conflicto de intereses, opta ciega, directa y concretamente por los más poderosos, por el capital concentrado. Los datos sencillos. Desde el inicio del actual gobierno, ¿no es cierto? No voy a hacer referencia porque entiendo las susceptibilidades lógicas que puede haber en esa necesidad o en esa promesa que se hizo en la apertura del ciclo legislativo de que el pago a los fondos buitre, o sea, derogar la ley de pago soberano, traía estas ventajas. Recuerdo el proyecto que monta el senador Rodríguez Sá de limitarse, no dijo por única vez una autorización al Ejecutivo para que se endeude. Esos 16.000 millones iniciales de autorización se han transformado, ¿no es cierto?, en 150.
estamos en 70.000 millones de dólares en 2 años. Es decir, esta es la capacidad de cumplimiento de promesa del gobierno. Es decir, no hablemos también de las otras, porque son proyectos legislativos que, transformados en leyes, son cajas de Pandora. Abre la llave, cualquier cosa aparece. Entonces, si hacemos memoria, subsidio a las petroleras, 80.000 millones de pesos al año. Pago a los fondos de buitre, 10.500 millones de dólares, 150.000 millones de pesos. Quita de retenciones al sector agroexportador, 80.000 millones de pesos al año. Y no hablemos de la pieza maestra de todo esto, porque esto rápidamente, porque se aprende. Cuando discutíamos el pago a los fondos buitre, yo planteaba de que los fondos buitre no eran una anomalía, eran la etapa superior del sistema financiero. Entonces, esto lo replican estos muchachos con este negocio de la LEVAC, ¿no es cierto? Tenemos pagos de interés de 140.000 millones de pesos al año, por lo que informaba el senador Mayán. Hago mío todas y cada una de las palabras del senador Mayán sobre la cuestión económica. Es decir, este negocio financiero que se drena las divisas, se drena y se va a drenar en la intensidad las divisas argentinas, forma parte de la explicación de la necesidad de este tema de que el pato de la boda sean los jubilados. Es decir, tenemos un cuadro de definición permanente donde esa necesidad de ordenar las finanzas públicas es una excusa donde todos sabemos que en economía lo principal es que los recursos existan. Un amigo decía, en economía dice, lo importante es que esté, lo que se necesita está. ¿Cómo lo obtenés? Bueno, dice apropiación, mano armada, veamos, ¿no es cierto?, cómo se obtienen los recursos petroleros, etc. ¿Qué quiero decir con esto? El tema es muy claro. Es decir, se decide, los recursos están. Entonces se decide que se van porque a confesión de parte, relevo de prueba. El gobierno confiesa de que modifica la fórmula, ¿no es cierto?, de ajuste previsional que en su momento votáramos. Lo justifica diciendo que esa es la manera de compensar el déficit. 100.000 millones de pesos. Esto es lo que hoy está en juego. Entonces, es fácil decir, ¿cómo no puede el gobierno? Porque no es un problema, porque acá se decía, por ahí problema de falta de imaginación de estos muchachos, ¿no? No se les ocurrió, no, se les ocurre lo que se les tiene que ocurrir coherentemente. Quieren evitar el déficit fiscal, recuperen las retenciones a la soja, que alegremente, ¿no es cierto?, derogaron. Recuperen las retenciones a la minería también que derogaron. Es decir, los recursos están. El problema es a quién se los quitan. Y han decidido quitárselo a los jubilados. Entonces, hoy, para hacer corto este tema, hoy evidentemente tenemos un escenario donde hay dos hechos para mí determinantes. La conformación, ¿no es cierto?, del unicato, claramente. La política no va a través de la discusión con instituciones, con cuerpos parlamentarios, con diputados. La política va en la discusión de jefe a jefe. Ese es el concepto que hoy está en marcha. Señores, vengan los gobernadores, firmá acá el mandato y encargate vos de ordenar eso. ¿Desde cuándo los gobernadores tienen que legislar sobre una fórmula de ajuste previsional? Eso es atribución de este cuerpo, del Congreso, no de los señores gobernadores, con todo respeto. Los gobernadores, si quieren, ¿no es cierto?, legislar sobre el tema previsional, darán instrucciones a sus diputados provinciales y legislarán sobre las jubilaciones provinciales aquellos que puedan. Entonces, fundamentalmente, estos dos hechos son las contracaras de la etapa que venimos en esta restauración conservadora que cada vez es salvaje, porque además, lo venimos denunciando, no es posible precarizar empleo, no es posible precarizar régimen previsional, ¿no es cierto? No es posible la caída del consumo, el incremento tarifario, si no está en consiguiente montado un aparato represivo. Se ha inaugurado una nueva doctrina de seguridad interior, está claramente enunciada por la ministra Burrich. Todo esto forma parte del mismo paquete. Es decir, a la protesta, ¿no es cierto?, a la disconformidad con las políticas de ajuste está la amenaza formando parte, ¿no es cierto?, constante hoy en la presencia. Yo hace años, antes de ayer, hacía el trayecto desde la boca del río Limay a Bariloche, ¿no es cierto?
Nunca vi tanto vehículo semimilitar, ¿no es cierto?, estacionado, salvo en la época del conflicto con Chile. Estamos militarizando zonas del país. Y esto es fundamentalmente entenderlo. No tenemos un régimen de tierra que consagre la posibilidad de reivindicaciones hipotéticas de territorios ancestrales perdidos. Hemos sacado a través de nuestra reforma constitucional, los tratados internacionales y la reforma del Código Civil establece claramente que cuando hablamos de propiedad originaria, hablamos de propiedad efectivamente en posesión. Es una simple cuestión de prueba, independiente del uso o mal uso o la usurpación. Es la prueba, probá que es tuyo como cualquier ciudadano argentino. No es necesario recurrir a los métodos de violencia que están recurriendo. Le recuerdo su tiempo, señor senador. Termino, le agradezco. Entonces, fundamentalmente, en esta cuestión está claro de que no se puede sostener esta política si no viene acompañado, ¿no es cierto?, de una estructuración de un paquete de medidas represivas. Esto es básicamente lo que nos preocupa, porque estas medidas represivas a su vez vienen acompañadas. Creo que todos nos hemos quedado sorprendidos sobre los anuncios de cómo debe ser la intervención de los jueces en estos conflictos, que se abstengan, ¿no es cierto?, de intervenir, que la actuación de la fuerza represiva está plenamente justificada. Hoy directamente es decirle a los magistrados, guarda con esto que viene. Sumémoslo al control que están haciendo o a la persecución política sin fundamentos jurídicos para decretar prisiones. Entonces, esto pone un cuadro en el escenario que es sumamente preocupante, porque no son solamente las libertades políticas, son las libertades sindicales, son las libertades sociales. Entonces, en función de estos argumentos, que así como se nace esta manifestación clara de lo que es el unicato como régimen político en la Argentina, porque es un concepto profundamente metido. Es decir, la política, la intermediación es pérdida de tiempo. Si somos los dueños del país, ¿para qué queremos la política? Los políticos son corruptos, los políticos coimeran, basta política, acá estamos los dueños de las empresas y los CEOs y vamos a manejar el país como que se nos cante. Y es lo que vienen haciendo, veamos los ministros. Su tiempo, señor senador. Entonces, a esta cara hoy ha habido una contracara, es decir, el esbozo de un modelo organizativo de resistencia, la movilización de la plaza en la variedad de sectores presentes, sectores de la CGT, sectores, ¿no es cierto?, gremiales de otras centrales, movimientos sociales, ¿no es cierto?, jubilados, van conformando, ¿no es cierto?, un volumen que está advirtiendo que esta situación debe tener otro tipo de salida. No se puede, ¿no es cierto?, siempre joder a los mismos sectores. Por lo tanto, señor presidente, desde el peronismo, muchos vamos a votar en contra de estas tres leyes. Muy bien.